Ya, bueno, vamos a empezar con lo que es la plataforma, lo que vamos a ver hoy, la clase de retroalimentación de funciones y la función en sí. Como decía Oliver, y si que alcanzaron a escuchar, una función matemática es una relación de un conjunto de partida con un conjunto de llegada. Donde el conjunto de partida, tenemos que empezar a aprender los conceptos, y donde nuestro conjunto de partida va a ser nuestro conjunto de los x, los valores de x que puede tomar en la función, y el conjunto de llegada es el con valores de los y. O sea que para cada x va a haber un valor de y, ¿sí? Donde el conjunto de partida se le va a llamar dominio, y el conjunto de llegada se le va a llamar recorrido de la función. Eso es, primero que todo, lo que tenemos que saber de una función. Una función está definida de esta manera como f de x, está definida de r en R. Siempre se dice que está de R en R, de reales a reales, donde R, el primer R es el dominio y el segundo R es el recorrido. Recordemos esto, entonces este es nuestro dominio y este es nuestro recorrido. Una función se representa en general con la letra f, f de x igual a y. Ese f de x es lo mismo que y, siendo x la variable independiente y e y la variable dependiente. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de funciones, ¿sí? F de x igual a x partido en x menos 3. O bien, y igual a x partido menos 3, que es la misma cosa, ¿cierto? Donde, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que darle valores a x para encontrar los y. Por lo tanto, ¿qué aparecen en las funciones? Aparecen los puntos. Eso tenemos que ver nosotros en las funciones. Aparecen los puntos, ¿sí? Ahora para evaluar una función consiste en tomar un valor a perteneciente al conjunto de partida y reemplazarlo en una función f y obteniendo un valor b perteneciente al conjunto de llegada. Lo que dice es que acá, cuando le ponemos un valor a x, va a pertenecer a nuestro conjunto de partida, que va a ser nuestro dominio, y nos va a dar un valor y, que va a ser nuestra imagen o nuestro valor del conjunto de llegada. Donde a, si que le ponemos un valor a, es la preimagen de b, y b es la imagen de a. ¿Se entiende aquí cuando hablamos de imagen, de preimagen? Estos conceptos tenemos que empezar a mastigar, empezar a aprender nuestros conceptos. Con los conceptos de preimagen, cuando hablamos de preimagen, son valores que pertenecen al conjunto del dominio. Las funciones están definidas de la siguiente forma. Acá, si tenemos una función que tiene dos conjuntos, por ejemplo, este es nuestro conjunto de partida, donde tenemos A, B, C. Esto, cuando la función vale A, tiene un valor, por ejemplo, 1. Cuando cuando nuestro vale B, este vale 2, y así. Siempre está relacionado con un valor, en donde este va a ser nuestras preimágenes, el dominio es el conjunto de las preimágenes, y el recorrido es el conjunto de las imágenes. Entonces este es el recorrido. Si nos preguntan por gráficas, de esta manera, si nos preguntan cuál es el dominio de esta función, entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? A, B, C. Y nuestro recorrido sería 1, 2 y 3. Ese sería el recorrido de nuestra función. Como muestra acá el ejemplo, dicen, por ejemplo, si f vale x partido en x menos 3, entonces f de menos 2. ¿Cuánto vale f de menos 2? O sea que nuestro x vale menos 2. ¿Y eso en qué conjunto va a ir? Va a ir en nuestro conjunto de las preimágenes o en el dominio, ¿cierto? Reemplazamos todos los x por menos 2 y vemos cuánto nos da. Nos queda arriba menos 2 y abajo menos 2, menos 3. Esto es menos 2 partido en menos 5. Y como tenemos menos arriba y menos abajo, menos por menos más y nos queda 2 quintos. Por lo tanto, significa que menos 2 es la preimagen de 2 quintos y 2 quintos es la imagen de menos 2. ¿Sí? Donde nuestro menos 2 pertenece al conjunto del dominio y el 2 quinto es nuestro conjunto del recorrido. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? Quiero que lo tengamos más o menos clarito esta materia. ¿No hay duda, no hay consultas con respecto a lo que es el dominio, a lo que es el recorrido? Bueno, entonces avanzamos. Dice, el conjunto de la preimagen de una función se denomina dominio, lo que decíamos recién.
y que coincide con el conjunto de partida para determinar el dominio de una función, y los reales se debe tomar el conjunto de los reales como base, descartándose todos aquellos valores que no pueden ser evaluados dentro de la función, dada restricción algebraica que tenga. Por ejemplo, acá en este caso, si que nos fijamos, nuestra función es una división. ¿Qué cosa no puede pasar en las divisiones? El denominador no puede valer 0, ¿cierto? En todas las divisiones. O sea que siempre que tengamos una función de esta forma, que tenga una variable x en la parte del denominador, tenemos que decir que eso tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, para sacar el dominio de esta función, tendríamos que decir que x menos 3 es distinto de 0. Por lo tanto, x es distinto ¿de qué? De 3. X es distinto de 3, por lo tanto nuestro dominio de f es los reales menos el 3. Le quitamos el valor 3 porque ya sabemos que x no puede valer 3 porque se indetermina la función, o la expresión se indetermina. ¿Sí? Para sacar el dominio de una función, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué valores indeterminan la parte algebraica o indeterminan la operación. En este caso, ¿qué valores hacen que esta división no exista? Si por ejemplo tenemos 2, nuestro f de x vale, si nuestro f de x vale 2x partido en 2x más 3, ¿cuál sería nuestro dominio en este caso? A ver si entendieron. ¿Cuál sería nuestro dominio en este caso? Si hablamos de dominio, ¿cuál sería nuestro dominio? ¿Alguien puede hacer cuál es el dominio? ¿No? ¿A nadie se le ocurre cuál es el dominio de esa función? Dijimos que en estas funciones, cuando tienen una fracción, tenemos que hacer que el denominador sea distinto de 0. O sea, ¿qué hacemos? Decimos que 2x más 3 es distinto de 0. Y resolvemos esa ecuación. Nos queda que 2x es distinto de menos 3. Nos queda que x es distinto de ¿qué? De menos 3 medios. Por lo tanto, nuestro dominio de f va a ser todos los reales, porque dijimos que cualquier otro valor existe, son todos los reales, que es la r, menos el valor que nos dio, que es menos 3 medios. O sea, lo sacamos del conjunto de los dominios. Y ese es nuestro dominio. ¿Se entiende? ¿Qué tenemos que hacer? Igual que si tenemos una raíz, por ejemplo, nos dicen, la función es raíz cuadrada de x más 3. Bueno, sí, la respuesta sería todos los números menos el número que nos dio. ¿Sí? Está bien, si lo vemos así, todos los números pertenecientes a los reales menos el número que nos dio. De esa forma, si lo queremos ver, es eso. Bueno, en otras cosas, como por ejemplo a veces nos sale la raíz y nos piden el dominio, tenemos que saber qué dijimos, que las raíces cuadradas, lo de adentro no puede ser negativo. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Y resolvemos esa inecuación, que todavía no lo hemos visto, pero es como para que sepan cómo sacamos el dominio. El dominio lo sacamos tratando de descubrir para qué valores el x no existe, para qué valores de x no existe matemáticamente la operación. Eso hacemos. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta con esto? Bueno, veo que no hay dudas, entonces seguimos avanzando. Ahora, para calcular el recorrido, es algo parecido. El conjunto de las imágenes de función se denomina recorrido y de la función o rec f, de f. Y no necesariamente coincide con el conjunto de llegada, que en general corresponde al conjunto R. Para determinar el recorrido de una función y igual a f de x, en los reales primero se debe despejar x en términos de y.
y luego consideramos la expresión que resulte, se debe tomar el conjunto de los reales como base, descartándose aquellos valores que no se puede tomar la variable dependiente, todas estas restricciones algebraicas que tenga, por ejemplo. Lo mismo acá, pero lo que vamos a hacer acá, vamos a despejar x para ver para qué valores de y no existe esto. Si se fijan, acá decimos que y es igual a x partido en x menos 3, la misma función que teníamos recién. Esto implica esa flechita, que este de acá abajo pasa multiplicando, ¿cierto? Por lo tanto, y por x menos 3 es igual a x. Esto implica, acá pasamos de acá para allá, que x por y menos 3y es igual a x. Dejamos las x en un lado y las y en el otro, y factorizamos por x. X factor de y menos 1 igual a 3y. Esto para allá nos queda que x es, este pasa dividiendo, ¿cierto? Nos queda que x es igual a 3y partido en y menos 1. Entonces, ¿para qué valores de y no existe esa operatoria? ¿Alguien puede hacer eso? ¿Para qué valores de y no existe esa operatoria? A ver si entendieron lo que estábamos hablando recién. ¿Para qué valores de y no existe esa operatoria? Bien, Juan, para el 1, ¿cierto? Si es que el i vale 1, abajo vale 0 y eso no existe, porque no existe la división por 0. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que decir que i menos 1 tiene que ser distinto a 0. Por lo tanto, el menos 1 pasa para el otro lado sumando, nos queda que i es distinto de 1. Por lo tanto, esto dice que el recorrido de f es igual a ¿qué? A todos los reales menos el 1. Ojo, que ese menos no quiere decir que sea acompañando al menos 1. Si fuera menos 1, dentro de las llaves tenemos que poner menos 1. Porque ese menos es que le estamos quitando al conjunto de los reales el número 1. ¿Ok? Disculpen. Estoy medio resfriado. Ya, muchachos, ¿se entiende? Si hacemos el ejemplo anterior, el que había hecho yo recién, no me acuerdo bien cómo es. Borramos esto y hacemos el ejemplo anterior. ¿Cuál nos quedaría nuestro recorrido con el ejemplo anterior? ¿Se acuerdan cómo era el anterior? Era, ya, pero hagamos cualquiera. 2x partido en x más 5. Esto igual ahí. ¿Cuál sería nuestro recorrido ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Despejar las x aquí. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda que y por x más 5 igual a qué? A 2x. ¿Sí? Entonces nos queda que xy más 5y es igual a qué? A 2x. Las x por un lado y las y para el otro, nos queda que xy menos 2x igual a menos 5y. ¿Sí? Entonces acá factorizamos por x, nos queda x factor de y menos 2 igual a 5y. Por lo tanto nos queda que x es igual a ¿qué? A 5y negativo, acá me comí el negativo, 5y negativo partido en y menos 2. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro recorrido acá? ¿A alguien se le ocurre cuál va a ser nuestro recorrido? Todos los números reales menos 2. Menos el 2, bien. Entonces nuestro recorrido va a ser lo que haga 0 la parte de abajo. ¿Cuándo esto vale 0? Cuando el i vale 2. Por lo tanto, entonces nuestro recorrido va a quedar todos los reales menos el número 2, que está entre llaves. Bien, por lo menos se entendió. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien no entendió? Bueno, entonces avanzamos. Yo creo que no le entendí nada. ¿Quién no entendió? Nada, no le entendí cómo lo hizo. Miren, lo que buscamos en esta cosa es qué número hacen cuando tenemos que tener claro cuándo se indetermina
una expresión. ¿Para qué valores no existe esa expresión? Eso es lo que buscamos. Dijimos que en este caso en particular, que las fracciones no puede valer 0 abajo, ¿cierto? O sea, ¿qué hacemos? Le quitamos los números que hagan que la parte de abajo valga 0. ¿Cuándo esto, por ejemplo, cuando esto vale 0? ¿Cuánto tiene que valer x para que esto valga 0? X tiene que valer 3, ¿cierto? Porque 3 menos 3 hace 0. Por lo tanto, eso se lo quitamos al dominio o al recorrido. ¿Sí? Se lo quitamos. Decimos, cuando hablamos de las X, hablamos del dominio. Entonces ya, como tenemos las X ahí, entonces decimos al tiro que nuestro dominio son todos los reales. Nuestro dominio van a ser de F, van a ser todos los reales, que es la R, que son todos los números, como dijo su compañero, menos el 3, porque sabemos que el 3 hace que eso se valga 0 y no exista. Lo mismo si tenemos cualquier otra función. Por ejemplo, si tenemos y partido en 5i más 1. ¿Qué valores hace que esto de acá abajo valga 0? ¿Cuánto tiene que valer el i para que eso valga 0? El i tiene que valer menos un quinto, ¿cierto? Si el i vale menos un quinto, eso vale 0. Por lo tanto, decimos que nuestro recorrido, porque como sabemos que la i tiene que ver con nuestro recorrido van a ser todos los reales menos el menos un quinto. Lo sacamos inmediatamente. Le decimos que ese valor no puede estar dentro de nuestro conjunto. Lo sacamos porque él hace que eso no exista. ¿Sí? Esa es la idea, sacar el valor que haga que eso no exista. Sí, ahora Bueno. ya le entendí. Gracias. Ya, básicamente el ejercicio es hacer que x, y tenemos que sacar el número que es 0 en este caso más 3. Sí, eso en este caso pues sí, cuando son fracciones, no podemos tenemos que hacer que lo de abajo no valga 0. Por lo tanto, hicimos esto, ¿cierto? Sacamos que el recorrido era eso. Por lo tanto, nuestra función f está definida, f de x está definida desde todos los reales menos el 3 hasta todos los reales menos el 1. Si nos dan así una función y nos preguntan cuál es el recorrido, nosotros vamos a saber que el conjunto diga, al tiro sabemos que este es nuestro recorrido. Nuestro recorrido, y este es nuestro dominio. También se puede llamar el conjunto de las imágenes. Imágenes, disculpen la letra, las imágenes, y este es las preimágenes. Profe, eso lo hacemos para, por ejemplo, dar un ejercicio, vamos a ver al tiro cuáles nos van a hacer o no. Sí, pues, por ejemplo, nos preguntan cuál es el dominio de esta función, y nosotros tenemos que saber cuál es el dominio. O a veces nos preguntan cuál es el conjunto de las preimágenes. Y si nos preguntan por el conjunto de las preimágenes, ¿por qué nos están preguntando implícitamente? Por el dominio, o por los valores que puede tomar X. O si nos dicen qué valores puede tomar Y, ¿qué nos están preguntando? Por el recorrido. ¿Sí? Porque son los valores que puede tomar Y. ¿Se entiende? Ay, sí, profe, ya entendí. Ya, bueno, miren. Vamos a hacer este. Lo voy a resolver yo. Dice, respecto a la función real f de x igual a 3, x menos 9 partido en x más 3, ¿cuáles afirmaciones son verdaderas? El dominio de la función es f es los reales menos el 3. ¿Qué dijimos que tenía que pasar para que sacara el dominio? Que lo de abajo no podía valer 0, ¿cierto? ¿Para qué valores x vale 0 acá? Para el 3. Por lo tanto, si según para el 3, para el menos 3, ¿cierto? Ojo, tiene que ser x más 3 distinto de 0. X tiene que ser distinto de ¿qué? De menos 3. ¿Sí? Acá dice que X es valor 3, y si que vale 3, acá vale 6, y no hay problema. Por lo tanto, eso está malo, no es verdadero. Ya. Y acá los gráficos intersecta el 0, eso todavía no lo hemos visto. Pero la preimagen de 2 es 15. ¿Qué cosa es la preimagen?
Si nos preguntan cuál es la preimagen de 2,15, ¿cuál es la preimagen? ¿A qué valores se está R. refiriendo con la preimagen? ¿Alguien se acuerda? ¿El dominio? ¿Y con qué está relacionado el dominio? X. Con las X. Bien. O sea que nos está diciendo que cuando X vale 2, esto vale 15. Probemos, pues. Nos dice que el f de X, el f de 2, mejor dicho, es igual a 15. Eso nos está diciendo ahí. ¿Sí? Entonces probemos. Probemos cuánto vale el f de 2. F de 2 es igual a ¿qué? A 3. El X ahora vale 2, por lo tanto le ponemos 2 menos 9. ¿Partido en qué? En 2 más 3. Esto es igual a 9 menos 9, quería 6 menos 9, 6 menos 9 son menos 3. Y abajo, ¿qué nos queda? 5. ¿Es verdad eso? Cuando el f vale 2, cuando el x vale 2, el y vale 5. No, no se cumple, ¿cierto? Entonces la 1 y la 2 ya no, la 1 y la 3 ya no se cumplen. Solamente debería ser la 2, pero la 2 todavía no la pasamos, así que no la vamos a hacer. Ojo, cuando hablamos de las X es el dominio, acuérdense eso, métanselo en la cabeza, cuando hablamos de las X es el dominio, cuando hablamos de las Y es el recorrido, ¿ok? Siempre, 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 siempre que hablemos de las X y de las Y, cuando hablamos de las X es nuestro dominio o nuestra variable independiente, y si hablamos de las Y es nuestra variable dependiente. ¿Por qué? ¿Por qué es dependiente? Porque depende del valor de X, ¿sí? Para cada valor de X hay un valor de Y. Bueno, no se me borró la clase de ayer. ¿Y por qué no se borró? Vamos a borrarla y lo vamos a explicar de nuevo. Porque ayer... no se puede. A ver, espérenme un segundito. No lo puedo, lo vamos a borrar de la siguiente manera. ¿Y por qué no se borró esto? Disculpen. No. Ya. Ya, muchachos, miren. Lo que pasa es que yo ayer lo que hice fue rayar porque veo que es más difícil aprenderlo con las letras. Así que lo que hice fue rayar. Y con ustedes voy a hacer lo mismo. Voy a rayar. ¿Ok? Como cuando podíamos ir a clase y hacer con la pizarra. Ya, bueno. Antes de empezar a pasar la función afín, que es una línea recta, quiero saber si todos saben graficar. ¿Todos saben graficar un punto? Si yo les doy un punto, ¿todos saben graficar un punto? ¿O alguien no sabe? ¿Saben cómo graficamos un punto? Sí, pero igual Sí, ¿no? repase. ¿Cómo? O sea, primero se pone la X y luego se pone el Y. Ya, mira, si por ejemplo nos dan un punto cualquiera, nuestro punto va a ser X, Y, ¿cierto? Ese va a ser nuestro punto. X, Y, ¿sí? Y lo que tenemos que saber es que para graficar eso tenemos nuestros ejes ordenados, que va a ser nuestro eje horizontal y nuestro eje vertical, donde nuestro eje horizontal son los valores de X y nuestro eje vertical son los valores de Y. ¿Sí? Para acá, si lo vemos para este lado, son los positivos. Si lo vemos para arriba, son los positivos de Y. Si lo vemos para la derecha, son los negativos. Y si lo vemos para abajo, son los negativos de Y. ¿Sí? De esa forma se distribuyen los valores de X y Y en el gráfico. Y en la intersección, ¿qué valores tengo ahí? En esa intersección, ¿cuál sería ese punto ahí? ¿Cuál es el punto? 0. El origen, que sería 0,0. Ese es nuestro origen, ¿sí? 0,0. No 0 solo, 0,0. ¿Ya? Entonces, para acá empezamos con los positivos, y para arriba con los positivos, y acá con los negativos, y acá para abajo, para la otra parte con los negativos. ¿Ya? Por ejemplo, si nos piden graficar el punto P igual a 2, menos 3,
Eso. Otra cosa, tenemos que saber que esto se divide en cuadrantes. Y este es nuestro primer cuadrante, nuestro segundo cuadrante, nuestro tercer cuadrante y nuestro cuarto cuadrante. Si nos piden graficar el punto 2, menos 3, ¿en qué cuadrante queda? ¿En el 4? En el 4, ¿cierto? Porque la X es positiva y la Y es negativa. Por lo tanto, si nos vemos así, disculpen las rayitas me chuecas, pero por ejemplo, acá sería el 1, pongámosle 1, y acá el 2, positivo, y los negativos van a ser para abajo, ¿cierto? Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, ¿cierto? Y nos vamos acá, llegamos hasta el 2 y acá llegamos hasta el 2, y entonces nuestro P sería, nuestro punto P sería acá, ahí sería nuestro punto P, donde se intersectan. Entonces quedaría en el cuarto cuadrante. ¿Se entiende entonces cómo graficamos un punto? Si tenemos el punto J, por ejemplo, igual a menos 2,5. ¿En qué cuadrante nos va a quedar? ¿En qué cuadrante nos va a quedar el punto? En el segundo cuadrante, ¿cierto? Porque acá van los negativos de los X. Acá va a ser el menos 1, acá va a ser el menos 2, que es el punto del X nos está diciendo, y acá va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, por ejemplo. Entonces nuestro 5 va a ir acá. Y nuestro punto va a quedar en la intersección de ambos. Y ese va a ser nuestro punto J. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende cómo graficamos puntos? Y ahora vamos a ir más allá. Cuando nos dicen que una recta intersecta con el eje X y en el eje Y, si tenemos acá, ya vamos a cambiar de diapositiva porque, no tengo RAM blanco. Ya, si tenemos un punto, un eje es así, y nos dicen las intersecciones con el eje X, cuando hablamos de intersecciones, es donde la recta o la gráfica corta al eje X. Por ejemplo, una gráfica así. ¿En cuántos puntos corta el eje X? ¿O en cuántos puntos intersecta el eje X? En este caso lo va a cortar en un punto, en 2 puntos y en 3 puntos. Aquí, aquí y aquí. ¿Qué podemos saber de eso? Que en esos puntos nuestro I vale 0. Entonces, ¿acá qué vale? Vale x1, 0. Acá vale x2, 0. Y aquí vale x3, 0. ¿Sí? ¿Y en qué punto, en cuántos puntos intersecta el eje Y? Si hablamos de intersecciones. ¿En cuántos puntos intersecta el eje Y? Este ejemplo que hice yo. En 1, ¿cierto? Que sería acá. Y entonces, ¿cómo se va a llamar ese punto? Ese punto ya sabemos que es 0,I1, porque no sabemos cuánto vale I1, pero sí sabemos que es negativo, ¿cierto? Sabemos que ese es negativo, acá sabíamos que el X era negativo y acá también sabíamos que el X era negativo. Pero lo importante es que en ese punto, o sea, a lo que quiero llegar es que cuando nos hablas de la intersección con el eje X, ¿qué nos dice en pocas palabras? Que el Y vale 0. Cuando nos habla de la intersección con el eje Y, nos dice que el X vale 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si nos dicen intersecta, ¿cuál es el valor de la función, por ejemplo, que intersecta en el punto, que intersecta en el eje Y en el 7? Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es la preimagen de 7? Si nos dice que intersecta en el eje Y, nos preguntan por la preimagen, dicen, nos intersecta en el eje Y en el 7. ¿Cuál es su preimagen? ¿Cuál es la preimagen del 7? ¿Menos 7? No, pues si dijimos que cuando intersecta es cuando el Y vale 0, cuando el X vale 0. Por lo tanto, va a decir que en ese punto el 0,7. A eso se refiere. Acuérdense, cuando hablamos de intersecciones con el eje Y, es cuando el X vale 0. Cuando hablamos con intersecciones con el eje X, es cuando el Y vale 0. ¿Sí? Por eso tenemos que tener más o menos la materia clara para cuando nos hagan preguntas así. Que nos digan, si el punto intersecta en el
el eje X en el punto 3, ¿cuál es el valor de Y? Sí, pues el dominio era 0. Por eso digo, el valor del dominio era 0. El valor de X era 0 recién. Pero ahora, si es que nos dicen que intersectan el eje X en el punto 3, ¿cuál es la imagen de eso? 0. 0, ¿cierto? Porque ya sabemos que cuando intersectan el eje X, la imagen de eso va a ser 0, porque está cortando en ese punto y el Y vale 0 en ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? De los conceptos de cuando hablamos de intersecciones. Bueno, entonces avanzamos y vamos a ver funciones. ¿Qué es la función afín? La función afín es una recta, ¿sí? ¿Qué es una recta? Un conjunto de puntos bien uno pegado al otro, eso es una recta. Un conjunto uno bien apegadito al otro, bien apegadito al otro, o sea, un infinitos puntos que van apegados, eso es una recta. Esa es la definición de recta, ¿sí? Por lo tanto, una función afín tiene la forma x, y igual a f de x con m igual a mx más n. X con x perteneciente a los reales, m y n números distintos de 0. Ya. Acá me voy a salir y voy a decir al tiro. Una recta siempre su dominio y su recorrido van a ser todos los reales. No nos puede dar de otra manera. O sea que si sabemos que es una recta y nos preguntan por el dominio, ¿qué va a ser? Todos los reales. Si sabemos que es una recta y nos preguntan por el recorrido van a ser todos los reales. Acordémonos de eso, anotémoslo como tips, no sé, pero si es una recta, el recorrido y el dominio van a ser todos los reales. ¿Ok? Acá su dominio es todos los reales y su recorrido son todos los reales. ¿Sí? Eso es una recta. ¿Y cómo sabemos que es una recta? Porque es una función lineal, de esta forma, es una ecuación lineal con x elevado a 1, o x de primer grado. ¿Sí? Para que sea una recta tiene que ser x de primer grado, y tiene que tener de esta forma. Ya, y ahora vamos a ver lo que nos dicen los coeficientes m y n. El parámetro m se conoce como la pendiente de una función, o la recta, o la pendiente de la recta. ¿Qué nos dice la pendiente? La pendiente nos dice la inclinación o el crecimiento o decrecimiento. Cuando el m es positivo, decimos que nuestra recta es creciente. Cuando el m es negativo, decimos que nuestra recta es decreciente. ¿Ya? Así que el m es positivo, nuestra recta es creciente. Ojo con eso. ¿Y qué más nos dice la pendiente? Mientras más grande la pendiente, es más grande la inclinación de la recta. ¿Saben a qué me refiero con la inclinación? No sé si cuando vamos escuchando, como hemos escuchado el concepto, cuando vamos a subir un cerro, decimos, oh, este cerro tiene una pendiente alta. ¿Por qué? Porque está más parado o cuesta más subirlo. Eso se refiere con la inclinación, la pendiente. Es la inclinación, qué tan inclinada está la recta. ¿Ok? Bueno, entonces el M nos dice me faltó un poquito. El M nos dice la pendiente, pero también el M se puede calcular si tenemos dos puntos pertenecientes a la recta, por ejemplo, P y P1 pertenecen a la recta, P1 y P2, por ejemplo, P1 y P2, y este es X1 y 2 y 1, y este es X2 y 2. Si decimos que estos pertenecen a una recta, nuestra pendiente va a ser I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Esa es la fórmula de la pendiente. Para que la tengamos por ahí, para que la sepamos, por si acaso. Eso nos da nuestra pendiente. ¿Ok? No sé si la quieren copiar como materia ahí, o la tienen ahí stand-by, guardadita, no sé, algún día les va a servir. Bueno. Después, decimos, el parámetro n. El parámetro n no es otra cosa más que el coeficiente de posición, o es la intersección con el eje y. ¿Por qué, qué dijimos que es la intersección con el eje y?
¿Cuánto valía nuestro X en la intersección con el eje Y? 0, ¿cierto? Sí. Dijimos que X vale 0. Por eso nuestro coeficiente de posición, si se fijan, la función es mx más menos n, ¿cierto? Si x vale 0, esto vale 0. Entonces va a quedar el punto 0, n. Entonces acá va a ser, si esto vale n, entonces va a ser 0, n. Y acá igual va a ser 0, n, ¿cierto? 0, n. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el coeficiente de posición. O sea que cuando el coeficiente de posición es positivo, la recta va a cortar así. Acá vamos a ver el gráfico. Acá cuando la pendiente es positiva, cuando dice mayor que 0 es porque es positiva. Cuando la pendiente es positiva y el coeficiente de posición es positivo, nuestra recta va a ser de esta manera. ¿Ya? Va a ser así nuestra recta. Va a ir para allá. Pero cuando nuestra pendiente es negativa, o sea, acá esta recta aquí es creciente. Acuérdense, esta recta es creciente. ¿Por qué? Porque la pendiente es positiva. Creciente. Y acá nuestra recta es decreciente, porque va así. Y nuestra pendiente es negativa, pero el coeficiente de posición es positivo. O sea, corta arriba al eje Y, en la parte positiva. Esa es la gráfica cuando nuestra pendiente es negativa y nuestra coeficiente de posición es positivo. Bueno, ahora, cuando la pendiente es positiva y el coeficiente de posición es negativo, como en esto, acá, nuestro coeficiente de posición acá, entonces va a ser, ¿qué punto va a ser ese si lo vemos así? ¿Cuál va a ser nuestro punto ahí? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál va a ser nuestro punto ahí? En este valor lado de acá. ¿Cuál es el punto ahí? Si n es nuestro coeficiente de posición. 0,i. No, pero mirámoslo como n. Si n es nuestro coeficiente de posición, ¿cuál va a ser nuestro punto ahí? Nuestro punto va a ser 0, menos n. ¿Sí? Eso, Yuchi, eso es. ¿Sí? Y acá nuestro punto va a ser x, 0, ¿cierto? En ese, nuestro punto es x, 0. Por lo tanto, acá, nuestra pendiente ¿qué es creciente o decreciente en este de acá? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra pendiente es positiva. Entonces acá, en este caso, de acá nuestra pendiente es negativa, y entonces este punto, ¿cuál va a ser? Va a ser igual el 0, n, menos n, y acá nuestro punto va a ser menos x, 0, ¿cierto? En esos puntos intersecta al eje X y al Y. ¿Se entiende cómo graficamos una recta entonces? ¿Qué nos dice la recta? Bueno, ahí entendimos que es una función afín. Otra cosa, una función afín no pasa por el origen. ¿Ok? No pasa por el origen. Al contrario de la función lineal, una función lineal tiene la forma mx. Entonces, acá, ¿cuánto vale nuestro n en una función lineal? ¿Cuánto vale nuestro n? ¿Cuánto vale nuestro n en una función lineal? ¿O nuestro coeficiente de posición? 0. 0, ¿cierto? Nuestro n vale 0. ¿Por qué? Porque va a pasar siempre por el centro. Una función lineal siempre pasa por el centro. Así puede ser, así. Depende, esa no parece recta, pero ya no importa. Era una recta en teoría. Entonces, tenemos que solamente nos va a depender de la pendiente, que si es positiva o negativa, o qué tan pronunciada sea para ver nuestra inclinación. O sea que acá en la función lineal solamente tenemos pendiente y no tenemos coeficiente de posición. Entonces la intersección en las funciones lineales siempre va a ser el 0,0 porque va a pasar siempre por el origen. ¿Ok? La función lineal siempre pasa por el origen. Bueno, si es que la pendiente es positiva, nos queda
de esa forma, y si la pendiente es negativa nos queda de esta forma. Que no puedo borrar porque no sé por qué me quedo rayado. Ese no lo vamos a resolver porque no hemos pasado de esta manera los ejercicios. Si f de x menos 1 es igual a eso, entonces f de 2, ¿cuánto vale? Ya. Oh, pero vamos a sacarlo esto. Espérenme un segundo, voy a borrar eso que está resuelto. Para resolver. Ya. Ya vamos a resolver este ejercicio. Y le doy 2 minutos como siempre, después lo resolvemos todo, ¿ok? Bueno, resolvemos este. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale f de menos 3 menos f de menos 2? ¿Nadie pudo? Ok, los espero entonces. Polet dice la D. La D. Ya, por lo menos hay uno. ¿Y los demás? Juan igual dice la D. Tenemos 29 alumnos. Danay igual dice la D. Mía igual dice la D. Bien, ya hay 4. Ya, un minuto más y lo hacemos. Ya. ¿Alguien más pudo hacerlo o alguien más le dio algo? Bueno, vamos a resolverlos todos, o yo,
Si no entienden algo me preguntan. Mire, f de 3 nos dice f de menos 3, ¿cierto? F de menos 3. ¿Cuánto vale f de menos 3? Es igual a ¿qué? A 3 por menos 3 al cubo, que diga, menos 2 por menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Eso tenemos que resolver. Nos queda 3 por 27 negativo, nos queda 81 negativo, menos 81. 3 al cuadrado nos queda 9 positivo, menos 3 al cuadrado nos queda 9 positivo, por 2 negativo nos queda 18. Por lo tanto nos queda menos 99. Menos 99, ¿cierto? Y después nos dice f de menos 2 es igual a ¿qué? A 3 por menos 2 al cubo menos 2 por menos 2 al cuadrado. Esto nos da 2 al cubo son menos 8. Por 3 son menos 24. ¿Cierto? 2 al menos 2 al cuadrado nos da 4. 4 por 2 son 8, menos 8, ¿cierto? Menos 8. Esto es igual a menos 32. Y como nos dice, f de menos 3 menos f de menos 2 nos queda que menos 99 menos 32. Por lo tanto nos queda menos 67, que sí es la D. ¿Alguien tiene dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿O hacemos el otro? El siguiente. ¿Cómo? O sea, hacer el ejercicio. No lo entendí, Marcelo. Ah, no, porque ese... O sea, ese ejercicio no lo podemos graficar porque es una ecuación, es una función cúbica y el gráfico de eso es algo así como así. Así son las funciones cúbicas. Y todavía eso no entra en la prueba, así que no tiene sentido hacerlo. ¿Ok? Así que por eso no tenemos gráfico de eso. Bueno, resolvemos eso. Y nos preguntan si f de x es igual a 2x menos t partido en 3x más 4. Ya, vamos a hacer dos cosas. ¿Cuál es el dominio de esta función primero? Y después resolvemos eso. Que nos preguntan, ¿cuánto vale t? ¿Pero a alguien se le ocurre cuál es el dominio? Así, abuelo pájaro. ¿Cuál es el dominio de esa función? 1. El dominio. ¿Qué dijimos para calcular el dominio? Profe, 4 sobre 3 negativo. 4 sobre 3 negativo. Bien, eso es. Pero no es eso. Ese es el valor que nos puede tomar x. Acuérdense. Entonces, ¿cuál es el dominio? Son todos los reales menos el 4 tercios negativo. Eso sería. No sé quién me habló, pero por lo menos tenía... Ya, entonces resolvemos el ejercicio. ¿Cuánto vale t en eso? Recordemos la materia.
Ya, ¿alguien pudo? La D dice Kevin. ¿Alguien más pudo? Lo hago, lo están resolviendo y lo espero un poquito. Vamos a resolver. ¿Ya? Dice que el f de 2 vale 1/2. Por lo tanto, dice que x, cuando x vale 2, el y vale 1/2. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando esto vale 2, cuando los x valen 2, esto es igual a 1/2, ¿sí? Cuando los x valen 2, eso vale 1/2. Por lo tanto, nos queda nada más que despejar el t, que es el que está acá. Nos queda 4 menos t partido en 6 más 4, ¿cierto? Esto igual a 1/2. Ah, iba a ser 1/2. Por lo tanto, nos queda que 4 menos t es igual 6 más 4, 10. Entonces nos queda 10 medios, ¿cierto? El 10 pasa multiplicando por el otro lado. Nos queda 4 menos t igual a 10 medios. Por lo tanto, nos queda que 4 menos t es igual a ¿qué? A 5. Esto, si lo mandamos para allá y para acá, nos queda que t es igual a ¿qué? A 4 menos 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale t? T vale menos 1. ¿Sí? Que es la letra D. ¿Era complicado? ¿Alguien tiene dudas? ¿Consultas? Estaba bien listo para el país. Bien, muchachos. Ya, vamos a hacer un ejercicio escrito a mano y de ahí terminamos la clase, que los voy a ver porque como no hicimos ninguno de línea recta, que es lo que pasamos. Miren, si tenemos f de x igual a 3x más 1/2, vamos a sacar la intersección inter con x, con x e y, los puntos eso, vamos a la pendiente, cuánto vale nuestra pendiente, cuánto vale m, y qué otra cosa, vamos a sacar el recorrido, y vamos a sacar f de menos 3 más f de 2. Ya, resolvemos eso y terminamos la clase. Pero creo que lo resuelvan la mayoría, los voy a esperar y después lo resolvemos todos. ¿Ok? Ya, entonces,
Ya muchachos, ¿pudieron hacerlo? ¿Pudieron hacerlo? Lo resuelvo yo. Profe, yo hice el SDF es 3 más CF2. ¿Ya? Ese, recién terminé de hacer ese. ¿Y los otros? El otro, ahora lo voy a hacer. Pero los otros salen por materia no. ¿Qué dijimos? ¿Qué cosa es esto? Si lo vemos como gráfico, ¿qué es? Una recta, ¿cierto? ¿Y cuánto vale el recorrido de la recta y el dominio de la recta? Los reales, pues dijimos que cuando sea una recta, el dominio y el recorrido van a ser los reales. Por lo tanto, como eso es una recta, el recorrido son los reales. Y la pendiente es lo que acompaña al eje, a la SX. Entonces nuestra pendiente vale 3. Nuestra intersección con el eje Y es este valor de acá. ¿Se acuerdan que era el coeficiente de posición? Entonces nuestra intersección con el eje Y es 0,1 medio. ¿Sí? Y nuestra intersección con el eje X tenemos que decir que 3x más 1 medio tiene que ser igual a 0. Lo dijimos también. Entonces esto nos queda que 3x es igual a menos 1 medio. Por lo tanto, x es igual a menos 3 medios. Por lo tanto, nuestra intersección con el eje X es menos 3 medios, 0. Estamos listos con los tres de arriba. Súper rápido, solamente sabiéndonos la materia. Hacemos el de acá abajo. ¿Cuánto vale f de menos 3? F de menos 3 nos va a quedar f de menos 3 es igual a ¿qué? A 3 por menos 3 menos, más que diga 1 medio. Esto es 9 más, menos 9 más 1 medio. Esto es 18 menos 17 medios. Menos 17 medios. ¿Sí? Y el otro, f de 2. Nos queda f de 2. Ya pongámosle el más acá. F de 2 es igual a ¿qué? A 3 por 2 más 1 medio. Esto es 6 más 1 medio. Por lo tanto, esto es 13 medios. Y si sumamos 17 más 13 medios, se restan. Nos queda 4, negativo arriba, y abajo nos queda 2. Por lo tanto, nos queda menos 2. Eso es nuestro valor que nos había dado. ¿Les dio lo mismo? ¿No les dio lo mismo? ¿Tienen dudas, consultas? Llegué hasta menos 17 partido en 2 más 13 partido en 2 y ese resultado me dio mal. Tienen el mismo denominador, o sea que se suma lo de arriba. Como son distintos signos, se restan. Nos queda 17 menos 13, eso es 4. El de abajo se mantiene y nos queda menos 4. No sé por sí me dio lo mismo, no sé por qué aparece el 13 medios. Porque 6 por 2, 12, más 1, 13. Y el de abajo se mantiene. Por eso el 13 medios. Ya, muchachos. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Consultas? O Profe, dejamos yo la tengo clase? una duda. Dígame. En el rincón escribió 0,1, 1 medio y 1 medio, 0. ¿Eso qué representa? No, 3 es menos 3 medios. Es lo que está acá. Sorry, es que se ve feo. Ya, vamos a borrarlo. Esos son los puntos que nos pedían acá. Menos 3 medios. Esta es la intersección con el eje. Esta es la inter con el eje Y. Y esta es la inter con el eje X. ¿Sí? Si lo vemos de otra forma y lo queremos graficar, nos va a quedar algo de esta manera.
nos va a quedar algo de esta manera nuestra recta. ¿A dónde corta? Ah, acá un medio. Está ahí, entonces acá un medio. Si ese vale un medio, entonces ese es un medio. Y en el otro lado nos corta en el menos 3 por acá. Ya, menos 3 medios. Este vale menos 3 medios. Entonces nuestra recta sería algo así. A eso se refiere con esos valores que tenía ahí en la esquina. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí, gracias. ¿Alguien más tiene dudas, consultas? Bueno, como siempre fue un gusto. Nos vemos en la próxima clase. Chao, muchachos.